Bueno, muy buenos días a todas las personas que están participando hoy en este webinar de salario emocional en un ambiente de trabajo. Hoy tenemos el honor de contar con Raúl Balbuena, con quien yo he tenido la gran oportunidad de vida de compartir en Brinks una experiencia la cual fue y ha sido, sigue siendo de gran escuela para mí. Gracias por estar desde Pacto Global de Naciones Unidas, una iniciativa de la ONU que busca apalancar los temas de sostenibilidad en la estrategia de negocio de las empresas. Les damos la bienvenida. Está el director de Pacto Global, Mauricio López, y la comunicadora Jamie Bula, quien va a estar acompañando a Raúl desde todo el manejo del equipo. Yo soy Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones de Pacto Global Red Colombia. Les doy la bienvenida y mil gracias a todos por estar. Van 53 asistentes y sigue subiendo. Recuerden que también lo pueden ver a través de las redes sociales del canal universitario, Canal Sub, y a través de las redes sociales de Pacto Global, en donde en este momento lo estamos retransmitiendo. Muchas gracias y ahora, doctor López, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos. Doctor Raúl Balbuena, muchísimas gracias por acompañarnos a compartir sus conocimientos con la audiencia de todo el sistema de Naciones Unidas y la red de Pacto Global Colombia. El tema que hoy nos convoca, el salario emocional, calidad en el trabajo, en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de aislamiento, son esenciales. Hay que aprender a vivir nuevamente en esta nueva normalidad y todo lo que usted nos va a exponer hoy va a ser de suprema interés y de gran aprendizaje para poder entender cómo vamos a estar todavía, porque parece que esto no es tan corto, y cómo vamos a ir avanzando en una transición completamente diferente en la nueva forma de tener la concepción del trabajo todo dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, trabajo decente y crecimiento económico. Sin más preámbulos, doctor Raúl, muchísimas gracias. Jamie y Ángela, muchísimas gracias al Sistema de Naciones Unidas también por habernos permitido su plataforma. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a Ángela. Muchas gracias a Jamie por la gentileza de la invitación. Este tema de calidad de vida laboral, de salario emocional y de bienestar ha tenido una evolución muy importante en los últimos años y las empresas han reconocido la importancia capital de estas categorías. Voy a presentarles el modo como desarrollaremos la conversación. Entiendo que se pueden hacer preguntas que se envíen por chat. Al final de la exposición podremos absolver las preguntas y espero que tanto los conceptos como la historia que les voy a contar sea de utilidad para todos. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Si quiero que me digan si la están viendo en este momento para poder abordar la temática, ¿sí? Bueno, entonces básicamente la temática que vamos a desarrollar es cuál es el contexto de las categorías de salario emocional, de calidad de vida laboral y de bienestar que a veces se confunden dentro de los sistemas de gestión de talento humano y principalmente cómo redundan esos procesos en la productividad organizacional que en términos de pacto global contribuye a la sostenibilidad de las empresas y al trabajo digno. Vamos a ver cada uno de estos conceptos, calidad de vida laboral, bienestar, salario emocional, frente a lo que entendemos por cada uno para poder hacer las distinciones metodológicas pertinentes, porque tendemos a confundirlos. Una cosa es bienestar y otra es salario emocional y no es lo mismo. Vamos a ver cómo están relacionadas esas categorías frente al riesgo psicosocial, a los conceptos de estrés laboral y a un concepto recientemente acuñado que es el de felicidad organizacional, donde también se abre un capítulo muy interesante de trabajo. ¿Cuál es el marco normativo frente a cada una de las categorías y
cuáles son las afectaciones que ha hecho la pandemia a esas circunstancias y qué propuestas podemos hacer para mitigar las afectaciones en estas variables y para asegurar que los procesos se sigan dando. Antes de abordar el tema, ahí ya me ven a mí, ¿cierto? Por favor, Sí, alguien señor. cuénteme. Sí, señor. Antes de abordar el tema, permítanme hacer un recorrido de cómo he visto en estos 30 y tantos años que tengo de experiencia en los temas de gestión de talento humano, cómo he visto la evolución del proceso de bienestar, cómo aparecen los conceptos de calidad de vida laboral y de salario emocional, pero además cómo ese concepto que nosotros interpretamos tan cotidiano no lo es así en otros escenarios laborales. Lo voy a ir narrando a través de una breve semblanza cronológica para que podamos enriquecer. Cuando podamos enriquecer, dice mostrar mi pantalla. ¿Qué hago ahí con eso? ¿Le digo mostrar mi pantalla o sencillamente quito de ahí eso? Si por el momento no va a mostrar la presentación y va a seguir hablando, perfecto. Listo, entonces voy a seguir hablando. Entonces, voy a remontarme al año 87, tal vez que inicié estos procesos de gestión de talento humano. Trabajaba con una compañía japonesa y ahí es donde quiero hacer el énfasis, que duré trabajando con ellos como unos 12 años, y empecé a trabajar con una compañía periodística colombiana en donde los procesos de bienestar eran los tradicionales, los eventos recreodeportivos, los campeonatos de fútbol, la celebración del Día de los Niños, la Navidad, todos estos temas se conjugaban en la empresa editorial, pero en la empresa japonesa el concepto de bienestar laboral como nosotros lo entendemos era en ese momento y sigue siendo un concepto muy restringido, prácticamente inexistente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para los japoneses con su ética laboral, ese despliegue de iniciativas empresariales para fortalecer la emocionalidad de los trabajadores no era válido. Yo voy a poner dos ejemplos muy prácticos, porque su concepto de la ética laboral era totalmente diferente. Era muy difícil explicarle a la delegación japonesa que las vacaciones en Colombia son remuneradas. De ahí en adelante, todo lo que tenía que ver con bienestar era especialmente complicado de transmitir. Ellos decían, pero ¿cómo puede ser que si esta persona no trabaja, yo le tenga que pagar vacaciones? Entonces, el tema resultaba bastante inusual y de contraste. Colombia ha tenido una tradición de bienestar muy importante en estos últimos 30 años. Lo voy a ir comparando con otros escenarios laborales. El japonés tiene una ética laboral en el que el bienestar de los trabajadores está definido por su propia contribución a la productividad de la empresa. Entonces, por eso los trabajadores japoneses viven en sus plantas de operaciones, en sus plantas de producción y de tal manera que tal vez por eso se mueren en sus sitios de trabajo, porque hay una ética laboral totalmente diferente. Luego, estos conceptos de bienestar que para nosotros son tan determinantes, no lo son tanto en otros modelos. Ningún modelo es mejor que el otro, son modelos diferentes. Habría que identificar qué modelo es más productivo frente al otro, pero no es el bienestar o la falta de bienestar lo que determina la productividad japonesa. Ahí hay unos temas culturales muchísimo más profundos. Después seguí trabajando en empresas colombianas y tuve la oportunidad de incursionar en una compañía argentina, en donde también el concepto de bienestar es muy austero, es muy tangencial. De alguna manera son dejadas esas actividades a las asociaciones sindicales que también en Colombia desarrollan actividades de bienestar muy importantes.
Pero con esta compañía que trabajé alrededor de unos 4 años, una compañía muy poderosa en Argentina que hacía presencia en Colombia, el concepto de bienestar estaba muy circunscrito a lo que la cultura colombiana podía estarle contribuyendo. Es más, escuché en varias oportunidades que expresaban que este tema de bienestar era un tanto asistencialista, de tal manera de que no incursionaban en los modelos de productividad con las categorías de bienestar, de calidad de vida laboral. No se hablaba en esta época. Estoy hablando de los años 90, del 90 al 95. No se hablaba mucho menos de salario emocional. Después, y ahí fue donde trabajé con Ángela Gómez, trabajamos en una compañía multinacional norteamericana en donde sí el concepto de bienestar es determinante. Los norteamericanos han logrado desarrollar unas categorías, unos procesos, unos aseguramientos de bienestar, de calidad de vida laboral muy, muy interesantes. Y en esa compañía que trabajé durante algún tiempo aquí en Colombia, el concepto de bienestar, además de estar potencializado por el gen, por el cromosoma norteamericano, estaba potencializado por la práctica colombiana. Después trabajé en una compañía mexicana y en el escenario mexicano, y allá también el concepto de bienestar es muy parco, es muy austero. Parecería que la variable que ahorita vamos a exponer, compromiso para la contribución del trabajador, para el desempeño superior del trabajador, no es tan tenida en cuenta, y hay unas condiciones muy particulares en México que hacen que el compromiso de los trabajadores no sea muy tenido en cuenta, que van desde la gran presencia sindical hasta la sobreoferta, casi hasta el pleno empleo que tiene México de mano de obra, en donde los trabajadores no se comprometen, no se vinculan mucho emocionalmente con las empresas. Entonces las empresas entienden que hay una movilidad laboral bien interesante y no se esfuerzan por la seducción, por el enamoramiento del compromiso de los trabajadores. Colombia tiene una tradición muy interesante y muy contributiva en materia de movilización del compromiso de los trabajadores a través de los programas de bienestar, de los programas de calidad de vida laboral, de los programas de salario emocional y también de los programas de salud ocupacional. Ahorita vamos a ver que esa variable es determinante en los procesos de aseguramiento del compromiso. Entonces, eso hace que conversaciones como estas sean trascendentales para nuestro medio laboral, para nuestro escenario laboral. El fortalecimiento del compromiso de los trabajadores es una variable que Colombia ha sabido manejar de manera destacada, que le representa el reconocimiento internacional a los trabajadores colombianos, no solo por su competencia, sino por su compromiso. Y en ese aspecto que nos permite un escenario de trabajo muy, muy favorable para la productividad. Capítulo aparte también merece el tema de salud ocupacional. Los sistemas de la legislación y los sistemas de salud ocupacional también en Colombia son destacados para asegurar el compromiso de los trabajadores en las organizaciones. Habíamos hecho en algunos ejercicios para comparar los sistemas tanto de bienestar como de capacitación de los diferentes países de Latinoamérica, esos ejercicios, y Colombia queda muy bien posicionada precisamente por los esfuerzos que compromete en el desarrollo de esas variables que aseguren el compromiso de los trabajadores. Voy a retomar con la presentación. Ahí se ve la presentación en mi pantalla. ¿Se ve la presentación? No, señor, Sí, no la estamos viendo. ¿No? Dice mostrar pantalla. Ok, ahí sí ya estoy mostrando pantalla. Perfecto.
Muy bien. Entonces, con esta introducción un poco cronológica y un poco anecdótica, quiero situar los procesos o es necesario situar los procesos de calidad de vida laboral, de salario emocional y de bienestar dentro del sistema de gestión humana en la organización y dentro del proceso productivo en la organización. Y la pregunta que uno primero se debe hacer es ¿para qué existe un sistema de gestión de talento humano en la organización dentro del cual estén las categorías de salario emocional y de bienestar y de calidad de vida? Básicamente la organización lo que necesita movilizar es el desempeño superior de sus trabajadores. Lo que necesita son trabajadores con la competencia adecuada y el compromiso desarrollado para lograr desempeño superior dirigido a la productividad organizacional. Hay diferentes grados de desempeño dependiendo del grado de evolución de la organización y de los grados de desarrollo de los procesos de gestión humana dentro de la organización. Hay un grado de desempeño que se denomina buen desempeño. ACRIP, que es la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal. Ya después tendremos oportunidad de hablar de esos términos que han designado a gestión de talento humano. Relaciones industriales se llamaba en los años 80. Todavía no he podido entender por qué. ACRIP hizo una encuesta y estableció que en Colombia la mayoría de las empresas tienen niveles de buen desempeño de sus trabajadores. Hay algunas que se mueven en lo que se denomina el desempeño básico y hay unas pocas que logran el desempeño superior. ¿Cómo se moviliza el desempeño superior o el buen desempeño o aún el desempeño básico? Se movilizan básicamente con dos variables. Una, la competencia del trabajador. ¿Y esa competencia qué es? Es precisamente las posibilidades del trabajador de saber el trabajo, de saber hacer el trabajo que se le encomienda. Y la otra, que es a la que hace alusión los procesos de salario emocional, bienestar y calidad de vida laboral, es el compromiso del trabajador. Los trabajadores no solo hacen aquello que saben hacer, sino aquello que se les inspira a hacer. Luego, el compromiso es una variable determinante en el desempeño y en la productividad organizacional. El compromiso hace relación a lo que llamamos en gestión de talento humano la actitud y la competencia, la aptitud. Y todos nosotros sabemos que es muchísimo más productivo trabajar con alguien con actitud que con alguien competente que no esté comprometido y no tenga la actitud, porque con actitud se desarrolla la competencia, pero la competencia, si no hay actitud, es un tesoro oculto. Dependiendo de cómo se vaya desarrollando dentro de la organización la madurez de la competencia de sus trabajadores, pues aparecen los procesos que consolidan esa competencia, el proceso de atracción de talento, el proceso de inducción y entrenamiento, el proceso de capacitación, el proceso de desarrollo, todos, cada uno de ellos con sus propios contenidos. Y también en materia de compromiso, pues aparecen procesos que son determinantes en la voluntad, en la voluntariedad del trabajador de compromiso. Claro que es, y por supuesto, la compensación equitativa del trabajador. El otro es el sistema de salud y seguridad en el trabajo, porque esto también, que el trabajador vea que por su salud y su integridad se vela en la organización, lo compromete con la labor desempeñada. El proceso de salud y seguridad en el trabajo se diagnostica, y aquí empezamos a hacer la articulación a través de los diagnósticos de riesgo psicosocial, en donde se identifican los grados de estrés de los trabajadores. Los diagnósticos de riesgo psicosocial empezaron a reemplazar hace unos años las llamadas encuestas de clima organizacional y aparecieron básicamente a partir de los años 90, de la Ley 100 del 90,
cuando en esa época denominadas administradoras de riesgos profesionales se privatizaron, porque antes todo el sistema, tanto de riesgo general como de riesgo particular, estaba a cargo de lo que se llamaba el Instituto de los Seguros Sociales. La Ley 100, que abrió las puertas a que hubiera un sistema público y un sistema privado de salud y seguridad en el trabajo, le permitió a estas entidades especializadas pensar en estrés laboral, en riesgo psicosocial, y desde entonces se ha venido evolucionando en cómo influye el estrés laboral, cómo es determinante el estrés laboral en la productividad organizacional y cómo el sistema de salud y seguridad en el trabajo puede mitigar esos aspectos del estrés laboral. Después aparecen conceptos como calidad de vida laboral, estrechamente relacionado con el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Y ahí es donde empiezo a proponer la definición de estas categorías para que no confundamos los conceptos. Después vienen los procesos de bienestar desde aquella época tradicional de los años 80 que les conté, con todas estas actividades recreodeportivas para el trabajador y sus familias, actividades culturales que tienen un desarrollo básicamente en escenarios especializados y que han sido tradicionales en la vida laboral colombiana. Después aparece el concepto de salario emocional. Hubo un detonante cronológico que hay que tener en cuenta del concepto de salario emocional que lo hace aparecer en nuestro vocabulario, que es básicamente la Ley 1221 del 2008, que establece y reglamenta todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Entonces empiezan las empresas a encontrar que hay aspectos de compensación para el trabajador que no son salariales, porque hasta ese momento los meramente no salariales eran los procesos de bienestar, pero aquellos que le permitían al empleador reconocer desempeños superiores, desempeños destacados, como el teletrabajo aparece en ese momento, como el banco de tiempo, como los horarios flexibles que desde ese momento se empiezan a hablar, son beneficios que los empleadores empiezan a dar a aquellos trabajadores de desempeño destacado. En ese momento se empieza a hablar un poco de salario emocional, salario en tanto que remunera algo. ¿Remunera qué? Remunera comportamientos destacados. Entonces, fíjense que ya empezamos a hacer distinciones conceptuales de estos tres conceptos que nos parecían sinónimos. Después vienen obviamente los procesos de evaluación para el desarrollo, para asegurar los procesos de productividad. Los planes de carrera es un proceso mucho más elaborado para consolidar el compromiso, y los reconocimientos por productividad a través de las evaluaciones de contribución. Hasta ahí quisiera saber si lo expuesto tiene sentido y ha sido entendido de manera genérica. No sé cómo puedo hacer ese diagnóstico, pero si Ángela o Jamie me dicen, mira, Raúl, existen estas dudas, con mucho gusto puedo ir aclarando. Muy bien. Sí, señor, justamente está habilitado un chat para que los asistentes puedan hacer sus preguntas. Si alguien tiene una duda, por favor incluirlas en este chat y a medida de que vaya avanzando la sesión o al finalizar, las podemos leer. Muy bien. Entonces, dentro del contexto, voy a permitirme también exponer lo que le hace el paso del tiempo a la competencia, porque eso es muy importante para la vigencia de los procesos que aseguran el compromiso, y lo que le hace el paso del tiempo al compromiso. Con el paso del tiempo, la mayoría de los trabajadores vamos desarrollando una madurez en el modo de hacer el trabajo. Entre más pasa el tiempo, el trabajador se va volviendo más experto. El trabajador recién vinculado a la empresa
No es experto en su trabajo, pero tiene un grado de compromiso extraordinario. Voy a ejemplificarlo aquí con el cursor. El aprendiz que lo contratamos, digamos, la primera semana de trabajo al que le estamos dando inducción hasta ahora, es una persona con un grado de compromiso a toda prueba. Y eso lo hemos vivido todos los días. No hay nadie con tan buena onda, con tan buena actitud como una persona recién contratada. Ese lo llamamos un aprendiz entusiasta. Ese poco a poco aprendiz entusiasta con el paso del tiempo se va convirtiendo en un trabajador más experto, con competencia más desarrollada dentro de la organización. Pero ese aprendiz entusiasta, como nos pasa en todos los escenarios de la vida, podemos hablar del novio entusiasta. El novio de la primera semana es un novio entusiasta. Probablemente el novio del año tercero ya no es tan entusiasta. En todos los escenarios humanos ese entusiasmo de la novedad está presente. Y la novedad y el entusiasmo de la novedad se va marchitando con el paso del tiempo. Ese aprendiz entusiasta con el paso del tiempo, así como se va volviendo experto en su labor, va perdiendo la ilusión en la organización. Va volviéndosele cotidiano el salario que antes era una ambición muy importante porque estaba buscando puesto, va volviéndosele cotidiana las oficinas que antes eran una novedad que lo ilusionaba. Los amigos de los compañeros de trabajo ya no son tan buena onda como antes. Vamos reconociendo que el paso del tiempo va marchitando el entusiasmo. Y este trabajador experto se vuelve, si me permiten la acepción, si no hay procesos que aseguren el compromiso, si no hay procesos de calidad de vida laboral, de bienestar, de salario emocional, se va volviendo lo que podríamos llamar un experto descomprometido, si me permiten la acepción de la palabra. Una persona que sabe hacer su trabajo, pero que ha perdido la ilusión porque la organización no ha desarrollado los programas adecuados para mantener su nivel de compromiso. La variable compromiso es la variable más frágil del proceso productivo de las organizaciones. Es la variable más inestable. La variable competencia es la variable que más fácilmente se fortalece dentro de los procesos organizacionales. Y paradójicamente, la variable de la competencia es a la que más ha fortalecido los procesos. Las empresas han fortalecido mucho sus procesos de identificación de talento con experiencia de formación en los procesos de atracción de talento. Ha fortalecido mucho los procesos de inducción y de entrenamiento, de capacitación, de desarrollo, y ha dejado un poco de lado el rigor frente a los procesos que aseguran el compromiso. Las iniciativas de bienestar están un poco expuestas a la tradición, casi nunca son alineadas a la estrategia organizacional. No están muy bien monitoreadas para ver qué niveles de satisfacción producen en los trabajadores. Está bien hablar del tema, pero de pronto no con tanto rigor de proceso administrativo. Pero tenemos que abordar esas categorías con ese rigor de proceso administrativo, porque son categorías determinantes en la productividad organizacional. No, y son, como lo expongo, de una fragilidad extraordinaria. El nivel de compromiso del trabajador se puede ver lesionado por un mal liderazgo, aunque se hagan todos los programas de bienestar que se hagan. Por eso, cuando veamos
la definición de calidad de vida laboral, ahí hay factores emocionales que determinan la calidad de vida laboral. Entonces, ver la importancia, como lo vimos en el slide pasado, del compromiso en la productividad organizacional, la fragilidad del compromiso y de la formación del compromiso y la necesidad de estarlo renovando es fundamental para entender la trascendencia de conceptos como salario emocional, bienestar y calidad de vida laboral y darles la categoría en la organización que tienen. Porque les hemos venido dando manejo un poquitico complementario, son actividades que hacemos de manera tradicional, pero en las cuales no tenemos el mismo monitoreo ni el mismo rigor que tenemos en los procesos que fortalecen la competencia. Los procesos que fortalecen el compromiso merecen y ameritan aún más seguimiento y acompañamiento que los que fortalecen la competencia, porque son procesos muy frágiles. De tal manera de que si logramos con la promoción adecuada de bienestar, de salario emocional y de calidad de vida laboral, remontar esa curva de desilusión, si me permiten, o de cotidianidad o de pérdida de ilusión del trabajador, ese trabajador experto va a dejar de ser un trabajador meramente experto y se va a convertir en un trabajador experto comprometido. ¿Qué es un trabajador experto comprometido? Aquel que da la milla adicional, y a eso se refiere el desempeño superior. Y eso es lo que necesitan nuestras organizaciones para asegurar la productividad de los negocios, y es la productividad lo que va a garantizar la sostenibilidad de nuestras empresas. Luego, el tema del compromiso es un tema alineado estrictamente con la productividad y con el desempeño superior. Es un determinante ineludible y tan poderoso como la competencia para la productividad organizacional, y dentro del compromiso, salario emocional, bienestar y calidad de vida laboral son categorías también determinantes para el aseguramiento del compromiso. Ahora sí entremos un poco en materia para definir lo que entendemos por calidad de vida laboral. Básicamente, la calidad de vida laboral, como lo dicen las palabras, porque las palabras son evocadoras de una realidad, es vida laboral, es las condiciones, están constituidas por las variables que contribuyen al confort del trabajador durante su jornada laboral, en su sitio de trabajo. Calidad de vida laboral no son programas de bienestar. Calidad de vida laboral no es salario emocional, no es horario flexible. Calidad de vida laboral es qué influye dentro de mi jornada laboral para mi satisfacción y mi confort. Y entonces ahí hay variables que son ambientales físicas. Y aquí entonces empiezan a confundirse con los aspectos de las encuestas de riesgo psicosocial. ¿Cuáles son las condiciones o las variables ambientales físicas? Por ejemplo, la iluminación del sitio de trabajo, la insonorización, el diseño del sitio de trabajo, las condiciones de salubridad, los elementos de protección personal que son suministrados para que el trabajador desarrolle su actividad adecuadamente o debidamente protegido, las herramientas de trabajo, la herramienta adecuada para el trabajo adecuado, los escenarios de cafetería, de casino, de refectorio o salón de esparcimiento. Son condiciones ambientales físicas que determinan el confort de los trabajadores durante su jornada laboral. Pero hay también condiciones ambientales, emocionales, que durante la jornada laboral están determinando el confort del trabajador. Para mencionar algunas, el estilo de liderazgo, un liderazgo supervisorista o un liderazgo participativo
o un liderazgo constructivo, un liderazgo situacional, como lo queramos definir, debe estar dirigido, dependiendo de las características del negocio, precisamente a que esas condiciones ambientales emocionales no generen estrés improductivo. Y ahí voy a hacer un paréntesis cuando hablemos de estrés laboral, porque hay estrés laboral productivo, como hay estrés vital productivo, y hay estrés laboral improductivo, como hay un estrés que afecta la vida cotidiana de manera casi que generando enfermedades, somatizando enfermedades. Luego, el nivel de estrés de las organizaciones, si es el nivel de estrés adecuado, contribuye a la efectividad y a la productividad del negocio. No es el mismo estrés el que se deba desarrollar en una empresa, por ejemplo, de transporte de valores, que el estrés que deba desarrollar una empresa de producción y venta de alimentos, y que el estrés que deban desarrollar los trabajadores de esa misma empresa de producción y venta de alimentos que constituyen una franquicia. Son niveles de estrés diferentes dependiendo de la normativización y estandarización de los procesos. El trabajo en equipo también es una condición ambiental emocional que hay que tener en cuenta. El relacionamiento organizacional, el modo como se vive el día a día en la organización. Ya hay organizaciones cuyo producto es bastante por así decirlo, rudo, entonces el ambiente laboral es rudo. Hay organizaciones en donde su producto es bastante creativo, entonces el ambiente organizacional es creativo y un tanto relajado. Luego, calidad de vida laboral, si lo definimos así, tiene una relación muy estrecha con los aspectos del riesgo psicosocial, y de hecho está denominado dentro de las encuestas de riesgo psicosocial como los factores internos que generan estrés laboral. Y son los factores que hacen que ese estrés, al ser identificado, pueda ser un estrés adecuado o un estrés inadecuado. Luego, no siempre hablar de estrés bajo organizacional es bueno para el negocio, porque el estrés habla de lo que nos preocupa y de lo que es esa preocupación, y cómo esa preocupación nos moviliza para poder atender los riesgos de la preocupación. El estrés es lo que nos hace mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar la avenida. Si no estamos estresados con esa preocupación, pues podríamos tener un accidente. El estrés de un guarda de vigilancia es lo que lo hace mantenerse alerta, que es diferente al estrés de una persona que atiende un establecimiento de comercio. Estos aspectos, entonces, de calidad de vida laboral están muy relacionados con el tema de riesgo psicosocial, y son los denominados factores internos de riesgo psicosocial que generan estrés laboral. ¿Cuál es el marco normativo de los procesos de calidad de vida laboral? Básicamente son todos los que tienen que ver con los factores de riesgo psicosocial que son recientemente contenidos en la resolución 2404 del 2019. Esta presentación la tiene Angelita y con mucho gusto se la va a poder enviar a quienes lo deseen para hacer las referencias bibliográficas y las referencias normativas. La resolución hace énfasis en cómo las empresas tienen que mitigar el estrés laboral y la participación de las administradoras de riesgos, perdón, de riesgos laborales en la mitigación del estrés laboral. ¿Cómo ha afectado la pandemia las condiciones de calidad de vida laboral? Son las condiciones, estas condiciones y las del capítulo de bienestar son las más afectadas precisamente por la pandemia, porque han requerido o han introducido aspectos de incertidumbre y de exposición al riesgo en los trabajadores que antes con los cuales antes no estábamos conviviendo. Luego los detonantes del estrés laboral se han potencializado, se han multiplicado. Frente a eso, ¿qué propuestas podríamos hacer
para asegurar los procesos de calidad de vida laboral y mitigar el riesgo. Básicamente, en cuanto a las condiciones ambientales físicas, pues están todos los protocolos que conocemos de desinfección de sitios de trabajo y de superficie, de calzado, de lavado periódico de manos, de uso de tapabocas, distanciamiento físico en oficinas, en áreas de producción. Ahí dice producción, entonces lo tengo que corregir. En áreas de producción, cafetería, casino, el salón de juegos, en el refectorio. Mirar si se pueden implementar las jornadas de semanas laborales de 4 días que permitió la legislación recientemente, haciendo jornadas de 12 horas durante 4 días para menor exposición a los momentos de contagio durante el transporte. Pero lo más importante de esta propuesta no es el diseño de estos programas, ni la identificación de los programas de desinfección, de distanciamiento físico, de las semanas de menor exposición a momentos de contagio, sino el aseguramiento de los protocolos. Y el aseguramiento no puede ser solo de las áreas de salud y seguridad en el trabajo. En el aseguramiento tiene que estar comprometido todo el equipo directivo de la organización, porque es una responsabilidad directiva la protección de la salud de los trabajadores. Y en el aseguramiento participan, obviamente, otras entidades, por ejemplo, las brigadas de emergencia. El aseguramiento de las medidas de control a las variables ambientales físicas que está imponiendo el COVID-19 es el nombre del éxito. No es el diseño, no es el buen consejo de hay que lavarse las manos, use el tapabocas, sino es el permanente monitoreo por parte del equipo directivo de la organización, del equipo de salud y seguridad en el trabajo y de la brigada de emergencias. Pero también los aspectos ambientales emocionales deben ser atendidos, porque la salud emocional, el estrés laboral de los trabajadores en este momento está siendo muy exigido. Entonces hay que hacer programas de apoyo emocional tanto para los trabajadores y para sus familias, y para eso están disponibles los recursos de las ARLs, que tienen que hacer reinversión en estos programas para las empresas, de las EPS que también hacen programas de reinversión para las empresas en hábitos de vida saludable, en estrés laboral, y que son bien conocidos y tenemos que tenerlos disponibles. Y en la promoción de sitios web especializados que ya están dando consejería emocional para los trabajadores y sus familias. Pero nos corresponde como directivos de gestión de talento humano asegurar que esos procesos estén disponibles para los trabajadores, llevarlos a esas consultas, acercarlos a las ARLs, acercarlos a las EPS y viceversa, que estas entidades de seguridad social estén presentes en estos momentos en la organización. Y identificar los sitios que hagan sentido, que sean garantía de buen manejo de la emocionalidad de los trabajadores. Hay también en la web programas virtuales de gestión del cambio, y en este momento es fundamental que los trabajadores sepan, como se dice ahora, abordar la nueva normalidad, y eso significa reconocer la inevitabilidad del cambio, eso significa aceptar el cambio y proceder de conformidad con el cambio. La definición que hacía Darwin de inteligencia es la posibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones, y es lo que asegura la supervivencia de las especies, su capacidad de adaptación, y eso se hace sabiendo cómo, y nuestros trabajadores ni nosotros mismos lo tenemos claro. Estos programas virtuales de gestión del cambio tienen que ser promovidos dentro de las empresas. Asimismo, programas virtuales de resiliencia para saber superar las adversidades que se están presentando. A mí a veces me sorprende que la capacidad de resiliencia de algunos momentos de la vida sea baja. Tal vez estamos siendo menos retados por la vida cotidiana, y cualquier adversidad nos expone a la frustración
inclusive al suicidio. Vemos que generaciones enteras están siendo más permeadas por la no tolerancia, la frustración y la exposición al suicidio. Los programas de resiliencia nos ayudan a identificar estas competencias y a fortalecerlas. Y hay que abrir los espacios de conversaciones organizacionales en los grupos primarios y en los equipos de trabajo sobre los temas. Hay que hablar de lo que nos pasa de manera profesional, que no se vuelva un consultorio de aquí resolvemos su caso con las psicólogas, orientar adecuadamente las expresiones de emocionalidad de los trabajadores. Hay que hablar como se habla en familia de lo que nos pasa. Esto todo con el fin de mitigar las repercusiones de la pandemia, tanto en los ámbitos organizacionales, físicos como emocionales, que determinan los niveles de calidad de vida laboral de nuestros trabajadores. Me pueden interrumpir Angelita y Jamie cuando quieran. Yo sé que ya estamos a 15 minutos, voy a acelerar un poco porque ya vienen temas muy concretos. Entonces, en materia de bienestar, perdón, ¿ibas a decir algo, Jamie? Sí, doctor, justamente tenemos una pregunta. ¿Es salario emocional pagarles las pólizas de seguro de vida? Sí, denme un segundo. Desde ya le digo que no, porque salario emocional les voy a decir qué es, pero el pago, todo pago de los que se haga a los trabajadores en dinero o en especie no forma parte ni de calidad de vida laboral, ni de bienestar, ni de salario emocional, forma parte del sistema de compensación de los trabajadores. Claro que sí, el sistema de compensación de los trabajadores, tanto el salario físico, dinerario, como la prima de servicios, la prima de Navidad, las primas extralegales, todos estos componentes de la compensación movilizan el compromiso. Por eso era tan importante hacer la distinción que señalaba aquí en esta vertical, la distinción de lo que moviliza el compromiso. El primer elemento que moviliza el compromiso es el sistema de compensación. Y las pólizas de vida, los programas de medicina prepagada, la asunción de los planes complementarios de las cajas de compensación, forman parte de la compensación del trabajador. Ahí es donde digo que confundimos los conceptos de salario emocional, bienestar y calidad de vida laboral, porque son amplios. Y uno dice, no, pero eso es un elemento de bienestar. Es un elemento generador de compromiso. Eso es un elemento de calidad de vida laboral, es un elemento generador de compromiso. No es un elemento de bienestar el pago de primas extralegales o de beneficios dinerarios extralegales al trabajador. Eso forma parte de su sistema de compensación. De hecho, cuando se hacen las ofertas laborales, se le dice al candidato, mire, su compensación está integrada por su sueldo, por un bono de productividad, por la medicina prepagada para usted y su grupo familiar, y por el cubrimiento de un seguro de vida para usted y su grupo familiar. Entonces forman parte, para ser estrictos, del modelo de compensación de los trabajadores. Muy bien, abordemos el tema de bienestar, porque ya vimos que bienestar no es calidad de vida laboral en estricto sentido. Bienestar está constituido por todas aquellas actividades desarrolladas por los trabajadores en las instalaciones de la compañía, pero la mayoría de las veces en instalaciones dedicadas a ellos, y de actividades recreodeportivas que el trabajador desarrolla con sus familiares o inclusive con sus amigos. Y hago alusión a la historia que conté, son los campeonatos interempresas de fútbol y de tejo y de voleibol y de ajedrez que desde antes se hacían en los clubes de las empresas o en las cajas de compensación o en clubes públicos que alquilan las empresas para eso. Son actividades recreodeportivas fuera de la jornada laboral en general. Claro, entonces, por ejemplo, decimos, y la celebración de los cumpleaños que lo hacemos en la oficina, sí es una actividad de bienestar, pero no es la categoría determinante de bienestar.
porque normalmente uno le celebra el cumpleaños a los compañeros de oficina, pues en la oficina. Bueno, después se hace un poquitico la salida a la rumba, pero normalmente es el ponqué de la oficina, inclusive se celebran por mes todos los cumpleaños. Pero recuerden que bienestar, hay una reglamentación laboral que dice que 2 horas de la jornada laboral de 48 horas semanales debe ser dedicadas a actividades de capacitación y bienestar. Ahorita cuando veamos el marco normativo, vemos esa legislación. Y esas 2 horas a veces, cuando no se dan dentro de la jornada laboral, se pueden acumular y se pueden desarrollar en actividades, por ejemplo, de un mini campeonato de tejo, un día de jornada familiar en la caja de compensación. Entonces, fíjense que las actividades de bienestar, básicamente su característica es que no están las actividades de bienestar exclusivamente diseñadas para el trabajador, pueden tener participación sus amigos o familiares y generalmente tienen un escenario especializado. ¿Cuáles son esas actividades de bienestar? Pues obviamente los eventos recreo deportivos, obviamente los eventos culturales en los que va el trabajador con su familia, las celebraciones del fin de año, los reconocimientos por antigüedad, inclusive los programas de formación outdoor que se hacen fuera de las instalaciones y con procesos de formación experiencial. ¿Cómo afecta? Tengo que acelerar porque faltan 10 minutos. ¿Cómo afectó la pandemia a los programas de bienestar? De manera muy importante y los programas de bienestar hacen parte de los programas de mitigación del estrés laboral. Ahí están, les decía, el artículo 21 de la ley 50 del 90 que dispone las 2 horas semanales para capacitación y bienestar y la ley 1857 del 2017 que habla del día de jornada laboral. Bienestar es una de las categorías más afectadas por la pandemia, por todas las medidas de prevención del COVID-19, distanciamiento físico, uso de tapabocas, no congregación de personas en espacios confinados, lavado periódico de manos, no contacto físico. Todos estos escenarios hacen que bienestar tambalee, y si bienestar tambalea y si calidad de vida laboral tambalea, no se les olvide que está tambaleando. No se nos olvide que está tambaleando el compromiso de los trabajadores. ¿Qué propuestas habría para este tema? Básicamente, programas de bienestar no presencial. En esto quiero exponer experiencias propias. Es la utilización de plataformas de formación virtual en actividades de bienestar no presencial. Moodle es un software free, un software libre que hay en la web que nos permite hacer programas de capacitación no presencial, pero también con la cual podemos hacer programas de capacitación, de programas de bienestar no presencial, desarrollando programas de yoga, llevándole a los trabajadores a través de estas plataformas, concursos de origami, carreras virtuales, concursos de fotografía, juegos y campeonatos virtuales con podios virtuales. Lo más importante en estos procesos es que sepamos desarrollarlos y acompañarlos, así como lo más importante en la mitigación de las afectaciones a calidad de vida laboral es el aseguramiento de los protocolos a través del equipo directivo y de salud y seguridad del trabajo. Aquí lo importante es desarrollar los programas y promoverlos, porque hay que acostumbrar a los trabajadores a una nueva realidad de bienestar no presencial para ellos y sus familias. ¿Quién debe hacer el proceso de divulgación, promoción y aseguramiento? Pues obviamente el equipo de bienestar de la organización. Los directivos empresariales, y aquí vuelvo, insisto, en el compromiso directivo de la organización en movilizar los programas de calidad de vida y los programas de bienestar. Hacerlo a través de los medios de comunicación de la organización, asegurando los canales presenciales y virtuales y con la decidida participación de los comités de bienestar.
Salario emocional, ¿qué es? Para volver a decir, no le llamemos a todo salario emocional, no lo llamemos a todo calidad de vida, no lo llamemos a todo bienestar. Cada una de estas categorías tiene su definición completa y su marco de actividades determinado. Básicamente, salario emocional, como se dice, es una remuneración especial al trabajador que no es dineraria, que es emocional. ¿Qué es esa remuneración y cómo se da? Se da para básicamente reconocer el desempeño destacado del trabajador. Surge el concepto mucho cuando se habla de teletrabajo en el 2008 de manera formal y dicen, bueno, ¿y a quién le vamos a poner teletrabajo? Y los empresarios dicen, pues hombre, alguien que lo merezca, que por sus condiciones de compromiso, productividad, no tengamos que supervigilarlo tanto y dejémoslo trabajar en su casa disfrutando de este beneficio de su trabajo que no le requiere desplazamientos. ¿Cuáles son los procesos dentro del salario emocional? Banco de tiempo, horario flexible, teletrabajo, actividades de voluntariado, reconocimiento de antigüedad y fundamentalmente programas de reconocimiento. El salario emocional también forma parte de los programas de mitigación del estrés laboral. Está normado básicamente en los temas de teletrabajo por la Ley 1221 del 2008 y es la categoría menos afectada por la pandemia, así como está muy afectada calidad de vida laboral y está muy afectado bienestar. Salario emocional no ha sido tan afectado, es más, ha salido fortalecido, porque procesos como teletrabajo, que llamamos inadecuadamente al trabajo en casa, están fortaleciéndose como salario emocional o los horarios flexibles. ¿Qué propuestas hay para asegurar los procesos de salario emocional y mitigar las repercusiones del COVID? Básicamente la migración de trabajo en casa a teletrabajo. No voy a profundizar la diferencia, pero es fundamental, es sustancial la diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo. Ahí abajo pongo una bibliografía de sitio web en donde explico la diferencia que hay de trabajo en casa y teletrabajo, la definición de horarios flexibles para desconcentrar movilidad, la identificación de programas de ayuda y voluntariado, y esto es muy importante. Ahorita la mayoría de nuestros trabajadores y la mayoría de nosotros quiere hacer algo, pero no sabemos qué hacer. Entonces, poder identificar programas de voluntariado entre las empresas para que los trabajadores participen en ello es una actividad que es definitivamente salario emocional. Las celebraciones de los programas tradicionales de antigüedad se tendrán que hacer con distanciamiento físico o de celebraciones virtuales. Básicamente, los programas de reconocimiento merecen un capítulo especial porque los programas de reconocimiento sí que son salario emocional y los programas de reconocimiento necesitan la formalización, la publicidad y la retribución al trabajador. Los programas de reconocimiento son un capítulo especial que ameritaría que ustedes, por favor, profundicen en el tema. Básicamente, faltando un minuto para las 10, les doy las gracias por ser un público paciente y haberme escuchado esta historia. Y creo que ahí ya no ven mi pantalla, ¿cierto, Angelita o Jamie? Sí, vemos su escritorio. Ya ven mi escritorio y en mi escritorio ven mi imagen, ¿sí? Así es. Listo, estoy a sus órdenes. Espero que el tema haya estado un poco acelerado, que estuvo un poco acelerado al final, espero que haya estado un poquín clarito. Creo que con 76 asistentes y se mantuvieron, llegamos a 78 asistentes. Gracias. Para mí me pienso es que fue corto el tiempo, que hay mucho en este escenario que impacta en temas del trabajo decente, que es uno de los retos fuertes en temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y aquí usted nos da unos elementos que van más allá de esas actividades a veces lúdicas que, como usted decía, se tienen que monitorear
¿sí? Y que también tiene que existir un escenario claro de hacia dónde va. Si es un tema que se relaciona con la pregunta en temas de seguros, no es un tema que va específicamente a un tema emocional, sino dentro de otros pilares. Y esa es como la estructura, ya que uno debe ir madurando gracias a ese input como el de nuestro invitado y mi ex jefe Raúl Balbuena, que de nuevo para mí es un honor poder permitir que la vida nos siga conectando y nos siga ayudando a ese colegaje para al final trabajar por lo que nos gusta, que es por la comunidad, por la sociedad, por los colaboradores y por crear mejores escenarios en donde estamos. Jamie, no sé si tienes alguna pregunta y si quieres tú despide, Jamie. Vale, no hay preguntas, pero sí desde el chat están agradeciendo muchísimo por el webinar. Tenemos muchas personas que le dan las gracias porque les ha parecido que fue un excelente webinar, aunque aquí parece que van a enviar una pregunta. Si la envían, pues la haré. Gracias también por la señal de canal Zoom, porque también se mantuvieron aproximadamente 21 personas conectadas, entonces el alcance ha sido muy bueno. Muy rápidamente preguntan, ¿ideas para trabajo emocional con personal de salud? Sí, la exigencia del momento a las áreas de salud y seguridad en el trabajo y en general las áreas de gestión humana es total. Estamos siendo exigidos al 200% y sobre todo las áreas de salud y seguridad en el trabajo. Hay que saber recompensar esos esfuerzos adicionales del equipo de salud y seguridad en el trabajo. Se me ocurren, por ejemplo, las jornadas las jornadas con horario flexible son importantes, sobre todo para permitirles menor exposición a los momentos de contagio. Los programas de reconocimiento que se desarrollan con acumulación de puntos podrían otorgarles puntos a los trabajadores del área de salud y seguridad en el trabajo. De hecho, hay unos reconocimientos que se llaman el empleado seguro y podemos postular a los trabajadores de estas áreas a ser empleados seguros y darles puntos, porque los programas de reconocimiento no solo tienen el reconocimiento de qué bien estuvo bien hecho, felicitaciones y es usted efecto y es usted ejemplo para la organización, sino además deben tener puntos redimibles en días de vacaciones, puntos redimibles en semanas de vacaciones que se pueden dar con las cajas de compensación, en programas de chequeo ejecutivo que otorguen las ARLs. Hay que ser ingenioso y recursivo para los programas de reconocimiento de salario emocional para los equipos de salud y seguridad en el trabajo, y es una pregunta inteligente en este momento porque son equipos de trabajo que están siendo muy exigidos, están siendo muy expuestos y muy afectados. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta. El trabajo en casa ha traído un nuevo inconveniente. Los jefes consideran que las personas deben estar 24/7. ¿Cómo se puede controlar esto? Para cerrar. Sí, hay una diferencia grande entre trabajo en casa y teletrabajo y trabajo a domicilio. Hay por ahí un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que lo llaman el derecho a la desconexión laboral. Hay un prejuicio alrededor del teletrabajo y el trabajo en casa, y es que los trabajadores que estamos en casa requerimos una supervisión extrema para que hagamos nuestro trabajo. Resulta que esa misma supervisión es la que teníamos o la que ejercemos cuando hacíamos el trabajo en el sitio de trabajo, porque con las herramientas de trabajo actuales, saber si la persona está dedicada en el computador a hacer las labores del trabajo o a sencillamente estar preparando su tesis de grado o su monografía o cualquier otra cosa, es un escenario que no ha cambiado. Lo que hay es que precisamente concientizar, y son las áreas de recursos humanos las que tenemos ese compromiso, concientizar a los trabajadores de que la jornada laboral empieza a una hora, tiene un escenario de descanso para tomar alimentos y termina a otra hora. Cualquier otro
Cualquier otro momento de contacto con el trabajador no es un momento de contacto legítimo, salvo que sea una emergencia. Entonces, sí, ahorita estamos expuestos y nuestros equipos de trabajo a una sobreexigencia porque existe el prejuicio de que hay que estar supervisando las actividades del teletrabajo. Realmente las actividades del teletrabajo como las del trabajo presencial se traducen en la efectividad de los procesos. No hay que tener ese momento de supervisión tan extremo. Entonces y la pregunta requiere precisamente esa reflexión de los responsables de recursos humanos. Hay que ser especialmente custodio por parte de recursos humanos de que las jornadas de trabajo en casa o de teletrabajo no excedan la jornada laboral ordinaria. Es nuestra responsabilidad y nos corresponde asumirla para educar a la organización en estos nuevos modelos de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Raúl, por sus grandes aportes. Ya saben que pueden también continuar todas estas sesiones que tenemos desde Pacto Global Red Colombia, de siguientes y nuevos webinars. Y gracias nuevamente a usted por acompañarnos en este webinar que dejó grandes reflexiones. Con mucho gusto y muchísimos éxitos. Están preguntando cómo se puede obtener la presentación. Listo, este material va a quedar en nuestro canal de YouTube, Pacto Global Colombia, pero adicional a eso va a salir un boletín de esta presentación junto con el link que lo lleva al canal de YouTube. Además, por favor, doctor Raúl, antes de terminar, nos da sus datos sobre cómo contactarnos, sobre su página web, su información, para que todos estén muy pendientes de la página de Pacto Global de Naciones Unidas. Nos pueden encontrar en www.pactoglobal-medio Colombia o simplemente en Google Pacto Global ONU y muy seguramente lo encuentran de primero. Gracias a todos. Profesor, si quieres voy a cerrar. Muy bien. Yo en mi sitio web, como en todo sitio web, hay una área de contáctenos. Mi sitio web es www.luisraulvalbuena.com. Es un sitio web dedicado a los temas de recursos humanos, donde están muchos de los artículos que referencié en la presentación. También en mi canal de YouTube pueden hacer los comentarios y ahí aparece mi correo institucional en materia organizacional, que es luisraulvalbuena@gmail.com. Estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. En algo que puedo ser generoso en este momento de mi vida es en conocimiento, y créanme que con mucho gusto puedo compartir el que he adquirido, y la experiencia que tengo está a su disposición. Mil gracias para todos y buen día. No sé cómo se cuelga. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno. Gracias a la ONU y a Asdrúbal, que nos apoyó en todo el respaldo tecnológico. Y entonces, ¿qué?